Muy buenas noches, familia dominicana. Gracias por sintonizar hoy miércoles, segunda semana del segundo mes en confinamiento en esta noche, María Cela. Hoy tenemos unas cifras un poquito más altas que las del día de ayer, 6.652 contagiados en total con el COVID-19, 236 casos nuevos. Es algo similar, 200, 300, 200. Bueno, no, porque en el día de ayer hubo un bajón significativo. En el día de ayer los casos nuevos fueron 123 y cuando vemos que hoy sube a 236, eso quiere decir que se hicieron más pruebas, evidentemente. Sí, pero en promedio hemos tenido entre 200 y 300 casos. Ahora estamos bajando, generalmente son 200 y tantos. Tenemos 393 fallecidos, pero seguimos deseando lo que hemos comunicado a lo largo del tiempo y lo que estuvimos conversando con los médicos que dirigen el COVID-19 en el HOMS en Santiago, que se sumen las pruebas rápidas a estas estadísticas y los casos de personas diagnosticadas con el COVID y que están siendo tratadas en los hospitales y en las clínicas, aunque todavía no tengan un resultado positivo, porque es importante que sepamos en qué momento está nuestra curva para saber cuándo realmente vamos a poder iniciar el desmonte. Sí, bueno, mira, ayer se anunció algo importante por parte del Ministerio de Salud Pública y es la realización de una encuesta serológica a nivel nacional. Esto lo que quiere decir es que se van a tomar muestras para pruebas rápidas de manera aleatoria en todo el país para determinar qué porcentaje de la población te da positivo, qué porcentaje de la población te da negativo, cuántos pueden ser personas asintomáticas que te dan positivo, porque hasta este momento se le está haciendo la prueba básicamente al que ya tiene varios días con síntomas, a los que los médicos se la indican y se la indican porque tienen síntomas, pero no sabemos qué porcentaje de asintomáticos pudiéramos tener en la República Dominicana, que también contagian. Entonces, y estas pruebas son más fáciles de hacer, son muy sencillas. Bueno, son menos certeras que las pruebas por PCR, pero te sirven como indicador, que es lo que se quiere en este momento, porque lo que detectan son anticuerpos. Bueno, y también a eso hay que agregar que si bien, que lo hemos hablado en otras ocasiones aquí, que si bien esas pruebas dan falsos negativos, es muy inusual que den falsos positivos y por tanto sí pueden servir para ir sumando a las estadísticas oficiales y no han sido incorporadas en los boletines oficiales del Ministerio de Salud Pública y tampoco, que sería lo más importante, se ha explicado por qué, siendo improbable un falso positivo, eso no se ha hecho. A eso hay que agregar, sobre el tema del estudio general, la importancia de que tenga una ficha técnica robusta, porque de nada sirve, por ejemplo, tener una muestra que no es representativa de la diversidad situacional de todo el país. Por ejemplo, la densidad poblacional, que es un elemento que se ha comprobado que incide en cuán probable es el contagio, no es lo mismo en el distrito que en una zona rural, por ejemplo. Entonces es importante que ese estudio tenga una ficha técnica, reitero, robusta, para que realmente sirva para ilustrar cuál es el panorama nacional en tiempos de pandemia. Bueno, en el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con el embajador dominicano ante el Reino de España, Olivo Rodríguez Huertas, que nos va a hablar de la situación de la diáspora en España. Es importante porque para el asunto de la cantidad de personas que tenemos emigrantes fuera de nuestro país, Madrid y Barcelona son dos de las ciudades de mayor cantidad de emigrantes dominicanos. Bueno, en segundo lugar está España después de los Estados Unidos y no hemos tenido la oportunidad de conversar sobre cuántas personas han sido afectadas, cuál ha sido su situación económica, las personas que han tenido que regresar. Tenemos también muchos estudiantes, muchos becados y cuál es la situación de estos estudiantes que están a punto de terminar sus becas y todo esto nos va a hablar el embajador. Y también a Vladimir Pimentel, Diana, tenemos con nosotros en el día de hoy. Sí, vamos a ver cómo se están comportando los mercados internacionales de los insumos médicos. Un estudio muy interesante que han realizado y cuáles medidas debería tomar la República Dominicana para garantizar el suministro de estos insumos. A propósito, el lunes nosotros hicimos una mesa, fue el lunes, si tú estuviste, Carolina, la mesa donde estuvimos debatiendo lo de las AFP. En el día de ayer se presentó. Bueno, intentaron varios diputados que se pusiera en agenda el tema y el presidente lo mandó a estudio a comisión.
pero es evidente que este es un debate que tenemos ahora en la sociedad dominicana, porque muchas personas entienden que ese dinero pudiera aliviarles la situación en este momento, pero tal vez no están viendo, como dicen los gringos, the big picture, y es que ese es el dinero para su retiro, y que si se saca en este momento, su pensión va a ser mucho más reducida en el momento en que se retire. Y sobre todo que se saque de los ahorros de ellos, que la conclusión de la mesa era que se buscara otras alternativas y que no fuera de las pensiones de los trabajadores, sino que fuera una contribución ya sea del Estado o como de las mismas AFP. Para todas aquellas personas, señores, porque hay que decirlo, hay mucha gente que son profesionales liberales, que son personas de clase media, que no están en muchas empresas, que no caben en fase 1 y en fase 2. Entonces no están recibiendo ningún tipo de ayuda y la tienen muy difícil. Tenemos que seguir trabajando sobre este tema porque yo he recibido muchas peticiones. ¿Tú querías decir algo, Carolina? Sí, Mari, que también una conclusión importante de la mesa sobre el tema de las pensiones es la pregunta de por qué tiene que ser quien menos puede, quien solvente el tema de la crisis de la pandemia. Exacto. ¿Por qué tiene que ser la gente? ¿Por qué tiene que ser la gente con el ahorro de sus retiros o con el dinero de sus retiros? ¿Por qué no puede ser el Estado y el gran empresariado, que son precisamente los sectores o las entidades que más pueden contribuir? Porque si la solución se le deja, primero es injusto, y segundo, si la solución se le deja a quien menos puede, la solución va a ser menos efectiva. Mientras que si se deja a los más poderosos, entonces la solución puede ser más efectiva. Sí. Aunque hay que decir que han habido grandes donaciones de empresarios, sí. Y hay que decir que el gobierno ha hecho muchos intentos y sigue, digo, muchos intentos no, ha dado muchos pasos para ayudar a la población dominicana. Todavía queda un gran sector de la población que no está recibiendo ningún tipo de ayuda y que hay que darles la mano. Cosas que pudiéramos ver, nosotros pudiéramos ver recortes, por ejemplo, en la nómina del Congreso. Todos esos diputados que la están nómina del Congreso pudiéramos ver también recortes del gasto del gobierno, los gastos que no tienen que ver con servicio social en este momento, ni con salud, sino gastos como botellas, gastos de esa nómina abultada, de ese servicio exterior abultadísimo de gente que no hace nada y está aquí cobrando en República Dominicana. Eliminación de barrilito y eliminación de exoneraciones para que el fisco pueda recaudar, por ejemplo. Esto es un reclamo de toda la población, no es un reclamo de nadie que tenga una simpatía política, es un reclamo de toda la población que así como nosotros nos estamos sacrificando, queremos ver también que el gasto que tiene el gobierno en nominillas, y todos lo sabemos, y además en salarios exorbitantes, en muchos funcionarios, que baje, que todo el mundo diga, no vamos a apretar el cinturón, para acompañar a la población en esta difícil situación de una forma todavía muchísimo más sacrificada, porque aquí todos nos estamos sacrificando. Nos falta ver de ustedes ese decir, ok, yo me bajo el salario, y tú, y los funcionarios, y los congresistas, y estos y aquellos. Señores, que aquí hay unos salarios que todavía la gente está cobrando y trabajando desde su casa, porque hay que ver. Muchísimas gracias y hacemos una pausa. Cuando regresemos el resto de nuestro contenido.